Con ustedes, el conferencista Gabriel Tellerías, en la sesión Sabiduría para Padres en una era digital. Nada mejor que una plenaria virtual y un anuncio de que estamos en streaming en más de 10 países como para entender la relevancia de este tema, ¿verdad? Así que gracias a los organizadores por haber planificado todo esto, de que fuera primero virtual y luego viniera yo. Hermanos, les voy a pedir que podamos presentarnos delante del Señor, si podemos orar ahora, por favor. Padre, tú eres el creador de todo, Señor, y tu palabra nos revela de que tú reinas sobre todo. Padre, eso incluye las nuevas tecnologías, las redes, plataformas. Señor, y tú en tu soberanía has dispuesto que seamos padres, abuelos, tíos, profesores, mentores, justamente en este tiempo. Padre, te pedimos que nos dé seguridad, que nos dé sabiduría como padres, para nosotros hacer un buen uso de los dispositivos, de las plataformas, de toda la creación que tú has permitido que nosotros podamos acceder. Padre, te pedimos de que tú puedas ver a través de esta participación, de esta plenaria, de este taller, de esta conversación, Señor, cómo podemos buscar maneras de traer gloria a tu nombre y bienestar a nuestras familias a través de un buen uso de la tecnología. Padre, ayúdanos a entender que en un mundo caído, Señor, ayúdanos a recordar mejor, que en un mundo caído, pecaminoso, si no estamos siendo transformados por tu palabra, estamos siendo conformados, formados por las cosas que atraen nuestra atención de este lado de la gloria. Padre, úsame, compensa mis debilidades, Padre, para que podamos, en medio de esto que pudiera ser muy técnico, que podamos verte a ti, Señor. Ese es el propósito. Padre, ayúdame a poder de manera clara y precisa mostrar esto desde una perspectiva bíblica. Padre, y sobre todo, que luego de ver este contenido nosotros podamos tomar la responsabilidad como padres, entendiendo de que se trata de nuestros hogares, Señor, primero. Se trata de nosotros, Señor, si queremos impactar el mundo. Padre, yo te doy gracias por la oportunidad y te pido, Señor, todo esto en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Aunque no estamos todos, me gustaría hacer un breve ejercicio. Me gustaría que, por favor, todos aquellos que tienen un teléfono móvil se pongan de pie. Todos los que tengan un teléfono móvil, que se pongan de pie. Bueno, parece que estamos en el lugar adecuado, ¿cierto? Y parece que el tema sí era un tema relevante para entender un poco lo que hace la cultura y cómo nos comportamos hoy en día. Se pueden sentar. En un mundo feliz, una novela titulada Brave New World en inglés, el escritor británico Aldous Huxley publicó esta novela por primera vez en 1932. En su momento fue considerada como una visión secular, oscura y pesimista acerca del desarrollo de la tecnología en una sociedad del futuro. El mundo en esta obra es representado de forma irónica y ambigua. Él nos habla de una sociedad avanzada tecnológicamente y libre sexualmente. Huxley en el 1932 hace diferentes augurios. Entre ellos, él señala que las personas en esa sociedad utópica adorarían las tecnologías y las diversas formas que deshacen su capacidad de pensar. Huxley dice, ahí no habrá necesidad de prohibir los libros. Nadie los querrá leer. En ese contexto futurista, la información será tanta que nos abrumaría. La verdad será ahogada en la superficialidad. La humanidad tendrá un apetito casi infinito por la diversión.
Y contrario a otro libro muy popular, 1984, que habla de un control de un hermano mayor, Huxley decía, no, seríamos o seremos seducidos y controlados por el placer. Nos va a arruinar lo que amamos. El punto es que algunas veces la ficción se puede acercar mucho a la realidad. Y como han escuchado, pasa en la ficción, pasa en el mundo, pasa en nuestros hogares. Y alguien pudiera entender de que esto quizás es un poco exagerado, de que era una visión muy pesimista. Pues no. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que hay una situación en la que el mundo secular y los cristianos estamos de acuerdo. El desuso de las tecnologías digitales merece la atención de nosotros. Hay un problema. Y tanto la literatura secular como la cristiana ha abordado este tema con la seriedad que merece. Es un tema relevante. Para ponernos en contexto de que lo que decía Huxley quizás se queda corto, de acuerdo a mediciones de la organización Barna, 7 de cada 10 padres hoy entienden que el manejo de la tecnología, redes sociales en sus hogares es lo que más le complica su labor de crianza. Vemos cómo una empresa como HotSuite, en las tendencias de uso de redes y tecnología, lo vamos a ver ahorita, nos habla de unos saltos extraordinarios en los patrones de consumo y horas dedicadas a estar en línea. Uno de los hospitales más importantes de los Estados Unidos, The Boston Children's Hospital, que su eslogan es donde el mundo viene a buscar respuestas, acaba de hacer un estudio, el más profundo y amplio de la historia, con niños de 2 a 9 años, donde midieron sus vidas desde los 2 años expuestos a pantalla hasta los 9 años. El reporte que genera The Boston Children's Hospital dice que cada hora de pantalla, cada hora, afecta el comportamiento y la capacidad mental y física de los niños. Y habla de otros 2 elementos que encontraron en el estudio. Se agrava la situación cuando esos niños tienen baja interacción con sus padres. Y los niños que tuvieron el peor puntaje eran aquellos que tenían algún comportamiento, como decimos en Dominicana, los carpetosos. Porque aquellos niños difíciles de atender recibían una mayor cantidad de exposición a pantallas. Es lo que le llamamos el bobo electrónico o digital. Quiero tranquilidad en mi vida, entrego un iPad. Pero alguien pudiera decir, bueno, entonces la tecnología y es la pregunta obvia, ¿es buena o es mala? Y la respuesta a esa pregunta es sí. No pudiéramos decir que la tecnología es mala cuando hay un montón de personas, una gran cantidad de personas hoy en la mañana que están viendo este contenido a través de las plataformas digitales. No pudiéramos decir eso porque tenemos testimonios y pruebas de cómo la palabra de Dios ha llegado a lugares gracias simplemente a la tecnología. Pero la realidad es que a pesar de todos esos beneficios, las tecnologías, lo que nosotros hacemos con las tecnologías, desplazan actividades que son vitales para el desarrollo del carácter. Entonces, ¿son buenas? Sí. ¿Son malas? Lo propio. Lo que no son es neutras. La tecnología no es neutra. Esto es importante que ustedes como padres lo sepan. Todos vamos a ser afectados sobre la base del uso de la tecnología. Pero también la tecnología presenta unas grandes oportunidades. Este mundo digital, y hablando de un tema como la cultura y contracultura, la arena donde nosotros vamos a llevar la batalla espiritual es en línea, es digital. Cada mes en Google hay 1.8 millones de búsquedas realizadas por alguien que pregunta ¿qué es la Biblia? 1.5 millones de búsquedas mensuales preguntando ¿quién es Jesús? Y más de 300,000
búsquedas en Google Search de alguien que dice, ¿qué es el Evangelio? Y estoy seguro que prontamente vamos a tener estadísticas de cuántas veces le preguntamos a ChatGPT, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué necesito para salvación? Entonces tenemos algunos aspectos importantes y por eso yo quiero compartir con ustedes algo que es muy personal. Yo no tengo que hacer el disclaimer que quizás hizo el pastor Sugel anoche y el pastor Cifrido. Yo no voy a dar un sermón, yo soy simplemente un padre cristiano. Yo quiero que tengamos esta conversación de manera íntima y lo que ustedes van a ver es simplemente un viaje. Es el resultado, la evolución de un viaje que comenzó en el 2017, cuando un padre generación X con una hija generación Z, en una conversación con un balance de perspicacia y pudiéramos decir manipulación, me recordaba lo que yo le decía. La Asociación Americana de Pediatría dice que los móviles se le pueden entregar a los jóvenes a los 13 años. Y cuando esa fecha llegó, ella me lo recordó. Y en ese momento, a pesar de haber tenido 20 años de experiencia en empresas de telecomunicaciones en la República Dominicana y medios digitales, yo sabía que tenía un reto. Y a diferencia de mi esposa Tere, que cuando estaba embarazada tenía un libro que decía, ¿qué esperar cuando se está esperando? Yo era, igual que ustedes, en ese momento, un padre pionero. No había un tío, no había un abuelo a quien yo le podía preguntar cuántas horas de Instagram. No le podía hablar de DM, imposible. En ese momento no había nada que hacer. Y mi decisión fue, ¿cómo yo puedo este conocimiento tecnológico profesional acompañarlo de una perspectiva bíblica? No había mucha literatura ni siquiera en inglés acerca de lo que los padres tenían que hacer o las consecuencias. Yo comencé a entrar a Barna, comencé a entrar inclusive a Impact 360, buscando herramientas. ¿Qué puedo hacer para tratar de hacerlo bien? Y lo que comenzó como una búsqueda personal se convirtió en charlas en el Colegio Cristiano Logos, el colegio de mis hijos. Luego charlas a nivel de los colegios de AXI. Y me ayudaron. Mucho ha pasado. En ese momento el reto ¿cuál era? Yo no quiero que mis hijos accedan a tecnología. Nunca había un grupo de padres. Otros estaban adorando la tecnología y su comportamiento era exactamente idéntico a una familia secular. Y habían otros que decían, yo sé que necesito entender esto para disipular mejor el corazón de mis hijos. Y comenzamos con las charlas. Y muchas cosas han cambiado, pero algunas cosas que veíamos como amenazas han sido confirmadas. Yo no quiero asustarlos el día de hoy, aunque posiblemente con la información que voy a compartir, ustedes se van a asustar. Yo quizás de manera particular yo no les puedo dar esperanza, pero les puedo guiar, apuntar a donde hay esperanza. Yo no puedo producir en ustedes la sabiduría, sin embargo, tenemos una fuente de sabiduría. Y eso es lo que voy a hacer hoy. Y quiero comenzar con hablar un poco del contexto actual. ¿Qué ha pasado después de esos años? Y quiero que me pongan una frase de Brett McCracken, que es un pastor y editor senior de Coalición para el Evangelio, donde él nos da una mirada fresca, reflexiva acerca del mundo hoy. Dice, nuestro mundo tiene cada vez más información, pero cada vez menos sabiduría. Más datos, menos claridad. Más estímulos, menos síntesis. Más distracción, menos calma. Más opinión, hablamos de todo. Menos investigación. Más discurso, menos escucha. Tenemos más para mirar, menos para ver. Tenemos más diversión, pero menos alegría. Hay más, pero somos menos. Y lo triste de todo esto es que todos lo sentimos. Yo completo eso con una frase de Jason Tucker, un profesor de Boyce College, donde él dice, vivimos en tiempos de sobresaturación de información, pero de un déficit tremendo de obediencia.
Esa es nuestra realidad. Entonces ustedes tienen que estar diciendo, ok, Gabriel, ya lo entendí, ya no necesito más datos. ¿Qué hago? Y les voy a compartir lo que a mí me ayudó en un momento, buscando dirección. Ponen la diapositiva, y es que en Primera de Crónicas hay dos capacidades que yo creo que como padres necesitamos el día de hoy. Necesitamos ser expertos en discernir los tiempos y necesitamos conocimiento para la acción en nuestros hogares. Mi charla no habla de qué hacer ni en República Dominicana ni en el mundo. ¿Qué hacemos en nuestros hogares? Y yo necesito la capacidad de discernir espiritualmente y yo necesito el conocimiento debido que me lleva a la acción para tomar acción. Entonces, ¿qué debemos entender y hacer? Lo primero, ¿me puedes pasar la diapositiva? Lo primero es entender que el mundo cambió. Vivimos una transformación digital y eso afecta nuestros hogares, nos afecta a nivel familiar. Y hay cosas que han sucedido. Antes del 2007, un teléfono era un teléfono. Esa figura, para aquellos de ustedes que no saben lo que está a mi derecha, era la forma pública, impersonal, intrusiva de cómo te comunicabas en ese momento. Tomabas un teléfono y todo el mundo sabía de qué tú estabas hablando. ¿Quién te llamó? No estaba conectado a internet, era simplemente para hablar. Del otro lado está un televisor. Lo que era el centro, para aquellos que no lo saben, era el centro del entretenimiento, de la diversión familiar. Yo no sé cuántos de ustedes, yo soy generación X. Yo no sé si ustedes recuerdan, yo cuando niño recuerdo un anuncio que daban a las 10 de la noche que decía, son las 10, ¿sabe usted dónde están sus hijos? En ese momento el dispositivo de manera incapaz, desconectado, decía, yo no sé y tú sabes. Yo para hablar de cómo los dispositivos se han convertido en una extensión de nuestras vidas y una realidad que yo necesito como padre entender, estos tiempos no son los tiempos de mis hijos. Y para eso les voy a mostrar un ejemplo. Miren, hace unos años un hecho lamentable ocurrió en California, en el estado de California. Había visto un tiroteo y varios jóvenes habían sido muertos en ese evento. Y en CNN, en televisión nacional, un padre preocupado, casi al borde de las lágrimas, buscando a su hijo. No sabe dónde él está. Y la host, la persona que está en el programa en CNN, le dice, el joven que estaba perdido se llamaba Cody Gifford Kaufman. En ese momento, la persona en televisión nacional le dice, señor Kaufman, ¿dónde dice el iPhone de su hijo que su hijo está? Y este hombre le dice en cámara, ese es el problema. Me dice que está ahí dentro y no se mueve. En ese momento, un dispositivo tenía mayor información que un padre. Y eso ocurre hoy en día. Hay cosas que suceden en la vida de nuestros hijos en redes sociales que nosotros no sabemos o no pudiéramos saber. Y ese es un ejemplo de que el mundo cambió y transformó las relaciones familiares. Algo que tenemos que tener en cuenta es que el desarrollo tecnológico ha transformado profundamente de manera primaria nuestras vidas y nuestro entorno. Las ofertas de la cultura han avanzado tecnológicamente, el empaque es más brilloso y atractivo, pero la esencia se mantiene sin cambios. Como decía uno de mis profesores, ¿qué sucede cuando les das tecnología a pecadores? Más pecado. Esa es la realidad. Dentro del sistema tecnológico tenemos la tecnología, tenemos los dispositivos y tenemos a los usuarios y los creadores. Una cosmovisión cristiana de la tecnología es que es toda actividad humana, dice John Dyer, toda actividad humana que hace o utiliza herramientas
para transformar la creación de Dios con propósitos muy prácticos. El problema en la ecuación es que los usuarios y los diseñadores de esas tecnologías son creados a la imagen de Dios, pero también son pecadores. Y así tenemos que verlo. Necesitamos una cosmovisión robusta acerca de la tecnología. Y alguien pudiera decir, ¿qué tiene que ver algoritmos, inteligencia artificial, redes sociales con la fe? Pues quiero citar al pastor Miguel Núñez, donde él dice, nuestra fe debería explicar de manera lógica, coherente y racional la realidad que nos rodea. Como cristianos, como padres cristianos, debería ser un reto para nosotros poder explicar de manera lógica, coherente y racional, desde una perspectiva bíblica, lo que está sucediendo hoy en día en el contexto que nuestros hijos tienen que vivir. Pues bien, si ustedes vinieron aquí hoy, quizás entendiendo que esto es un problema de mis hijos, se trata de límites de horarios. Gabriel, dime a qué edad se entrega un dispositivo a un hijo. Si pensaron que venían a escuchar de algoritmos, redes sociales, o inclusive, si ustedes entienden que el problema es que hay demasiada distracción, lo siento. Tendremos que devolverle su entrada. Porque aunque eso es importante, y muchas de esas cosas las vamos a ver en el taller, no se trata de eso. Para padres cristianos preocupados en cómo criar la próxima generación en un contexto digital, esa no puede ser la pregunta, ese no puede ser el tema. ¿Cuál debería ser? Debería ser, si las redes sociales o cualquier otra plataforma digital están discipulando, dando forma a mi carácter de manera personal o al de mis hijos, estudiantes, más que la palabra de Dios, la pregunta es, ¿qué puedo hacer al respecto? Se trata de discipulado. ¿Por qué? Por lo siguiente, las redes sociales no son una moda. Si usted pensaba que esto va a pasar en unos 3 años, no. Son parte de la vida de sus hijos y estudiantes, no importa si son generación Z o alfa. Pastor Cifrido hablaba ayer de influencia. Pues bien, las redes sociales son una de las fuentes más poderosas de discipulado en la actualidad. Hoy la pregunta de un padre no es si estamos siendo discipulados. La pregunta es ¿quién lo está haciendo? Los vacíos de liderazgo son llenados. La presencia o la ausencia de los padres son llenados. A veces es un influencer. A veces es un compañero de gaming. A veces es una plataforma, un algoritmo. Pero alguien está consistentemente en un modelo cuyo producto es la atención. Alguien está discipulando tu vida y la de tus hijos. Y esto es extremadamente importante. Porque ustedes están criando almas por las cuales van a tener que rendir cuentas. Y les ha tocado hacerlo en un contexto difícil, en un entorno digital. Algunos le llaman la Babilonia digital, donde sus hijos van a tener que vivir como exiliados para defender su fe. Donde hay una cultura selectiva en lo que condena, cancela, y hay una realidad que ellos no conocen. Una realidad que solamente ellos conocen. Ellos son nativos digitales. Para ellos esta es la realidad. Lo que yo he hablado, para ellos no saben qué es un cassette, teléfono de disco. Para ellos un televisor, ¿qué es? Todo dispositivo donde se pueda exhibir video. Y necesito entender eso. Necesito entender, y de eso se trata esta charla, cómo cuidar almas. Y hay una a veces de conexión de los padres que entienden que el discipulado solamente es el tiempo de devoción en la mañana o cuando leemos la Biblia. Y hoy en día el discipulado, las oportunidades de discipulado ocurren en diferentes momentos. En ocasiones frente a un televisor, en ocasiones en el cine y en ocasiones delante de una pantalla de un móvil. Y tengo que verlo de esa manera. Oportunidades de discipulado. ¿Cómo yo puedo analizar
la cultura, el contexto, desde una perspectiva bíblica. Y hay herramientas que nos dan para eso. Alguien puede decir, es complicado. Pues les cuento. Hay una aplicación que se llama movieguy.org, una aplicación que está en Android y en iOS. Y esta aplicación, de cada película exhibida y de cada contenido en Netflix, te dice de qué se trata, cuál es su cosmovisión y te da preguntas antes y después de exponerte al contenido. Lo vamos a ver en el taller, pero es movieguy.org. Y yo puedo, antes de ver la película, saber de qué se trata, quién es el malo, qué se glorifica, qué le pregunto a mis hijos en el carro después de verla. Hay herramientas para discipulado. El punto es que para discipular, tú necesitas estar presente. Y para discipular, tú necesitas ser intencional. Esa es la realidad. Bueno, a este punto ya hay personas aquí que quizás están diciendo, Gabriel tiene una visión sesgada de lo que hay que hacer. Él es un padre cristiano, no entiende el problema, la dificultad de criar la generación TikTok. Es difícil, Gabriel, no es tan fácil. Lo que tú me estás diciendo no coincide con lo que yo esperaba. Entonces yo busqué refuerzos. Yo quise, de manera indiscreta, compartir con ustedes mi conversación del viernes por la noche con una plataforma de inteligencia artificial. Y yo quise hacerle preguntas a ChatGPT. Quienes no sepan lo que es eso, les explico de manera breve y sencilla. Es un sistema de lenguaje, de diálogo, asistido y por recordación. Eso quiere decir que una acumulación de información y de datos permite que una plataforma pueda conversar contigo de temas, y es el dolor de cabeza hoy en día en las universidades y en los seminarios. El pastor Lester está viendo cómo puedo ver el plagio. Antes era muy fácil. Copy, paste, Google Search. Y aparecía de dónde lo sacó. Hoy, esta plataforma está revolucionando la manera en que nosotros podemos ver la inteligencia artificial. Stephen Hawking decía, la inteligencia artificial va a ser lo peor o lo mejor que hayamos hecho. Yo le pregunté a ChatGPT, después de varias veces repetirme, yo no soy un padre cristiano. Yo soy un sistema de lenguaje, no puedo ser un padre cristiano. Y yo continuaba pidiéndole, ponte en los zapatos de un padre cristiano, ¿qué harías? Y le hice una pregunta. Le dije, ¿cómo tú, si tuvieras el objetivo de que tus hijos tuvieran una cosmovisión bíblica y una relación fuerte con Dios, qué tú harías si tú fueras un padre cristiano? Un poco para ver si nosotros necesitamos ser instruidos o recordados. ¿Y cuál es la visión de un sistema secular de información acerca de ese tema? Miren lo que me dijo. Miren, si no lo pueden ver, se lo leo. Dice, como padre cristiano, mi principal objetivo sería ayudar a mis hijos a desarrollar una relación sólida con Dios y a vivir de acuerdo a los valores cristianos en medio de la cultura actual. Algunas estrategias, dice ella, que usaría serían enseñanza bíblica. 2, oración y devoción personal. 3, modelo de valores cristianos. 4, desarrollo de una comunidad cristiana. Debo fomentar la participación de mis hijos en la comunidad cristiana local para que puedan recibir apoyo y estímulo de otros creyentes. Esto no es un pastor que me lo está diciendo, no es un líder de jóvenes. Enseñanza crítica de la cultura actual. Enseñar a mis hijos a ser críticos con la cultura actual y a discernir, dice ella, entre lo que es verdadero y lo que no es, a la luz de los valores cristianos. Yo le digo que respalde su planteamiento con escrituras, con textos bíblicos. Y me dice, Proverbios 22:6, Efesios 6:4, Deuteronomio 6, del versículo 6 al 7.
Da miedo, ¿eh? Yo le decía al pastor Lester, pensábamos que los que se iban a ir eran los choferes de carro. Pero aquí estamos viendo una conversación con alguien que puede dar, pudiéramos pensar, no estoy endosando esto, evidentemente aquí no está el Espíritu de Dios, eso es importante. Pero el punto es que lo que me está diciendo, posiblemente muchos de nosotros lo sabemos. Yo me fui más allá. Yo le dije, sé más específico, ¿qué hago para criar mis hijos en un contexto digital como el que vivimos? Si soy un padre, miren lo que me dijo. Como modelo de lenguaje, no tengo hijos ni soy un padre cristiano, pero puedo proporcionarte algunas sugerencias generales. La número 1, enseña los valores cristianos. 2, supervisa el acceso digital. 3, sé un buen ejemplo como padre en tus usos y consumos digitales. 4, comunícate bien con tus hijos. 5, nuevamente, fomenta que estén insertados en la iglesia local. Hay un disclaimer que me dice, recuerda que cada niño es diferente y que lo que funciona para uno puede no funcionar para otro. Consejo, discipulación, hermanos. Es importante ser paciente y comprensivo con tus hijos mientras trabajas en inculcar valores en sus vidas digitales. Para no ser excluyente, le pedí, si fueras un profesor cristiano en una escuela cristiana, ¿qué tú harías? Miren lo que me dijo. Perdón, le pregunté si fuera un pastor. Miren lo que me dijo si fuera un pastor. Como modelo de liderazgo espiritual en la iglesia, si fuera un pastor, mi énfasis estaría en la importancia del discipulado de los padres. ¿Cómo los padres discipulan a sus hijos? Los padres, si él fuera pastor, dijera, los padres tienen la responsabilidad primordial de enseñar y guiar a sus hijos en la verdad de la palabra de Dios. Me da varios textos y por último, cuando le pregunté que qué pensaba de la cantidad de tiempo que hoy en día pasamos en línea, le dije que cómo lo veía, me dijo, no tengo la capacidad de ver la cantidad de tiempo que la generación actual pasa en línea. Sin embargo, es cierto, vivimos la mayoría de las personas, especialmente los jóvenes, pasando mucho tiempo en línea. Yo pudiera seguir diciéndole a ustedes todo lo que ella me puede decir acerca de los consejos. Mi punto es el siguiente. Si usted vino hoy pensando que la charla le iba a generar información adicional, posiblemente va a salir decepcionado. Como padres, lo que tenemos que hacer es lo que ya hemos sido enseñados. Se trata de discipulado, se trata de exhibir vidas que reflejen dominio propio y se trata de cómo acompañamos a nuestros hijos a vivir en medio de esta era digital. Donde está nuestra atención importa. Y eso nos refleja muy claramente Colosenses capítulo 3, versículo 2. Donde está nuestra atención importa. Y yo quiero compartir algunas cosas con ustedes. ¿Dónde está la atención nuestra hoy en día? ¿A qué le estamos dedicando más tiempo? Colosenses 3:2 nos habla de la dirección de nuestra atención. Nos dice que debería ser vertical, fijado en las cosas de arriba. Y yo quiero ver dónde está. Pero mi formación me lleva a no emitir un juicio subjetivo acerca del tema. Yo necesito ir a datos. Para que nadie aquí diga que es mi percepción personal. Vamos a ver si es posible identificar dónde están pasando el tiempo padres e hijos e inclusive abuelos hoy en día. Veamos, estadística del tiempo promedio del uso diario en Internet. Esta data es de los Estados Unidos y Latinoamérica. En los Estados Unidos, el crecimiento del consumo de horas en Internet es de aproximadamente un 18% de crecimiento del 2019 al 2022. El promedio de uso de Internet hoy en día es de 8 horas diarias. Si yo le sumo a eso cualquier otro tipo de diversión o interacción con información, ese número sube a 13 horas.
Si vemos el caso de Latinoamérica, Brasil, Colombia, Argentina y México, de acuerdo a HotSuite, el promedio es de más de 9 horas. Latinos y afroamericanos en los Estados Unidos consumen más medios digitales que cualquier otra población. En otras palabras, nosotros como latinos podemos decir, esa estadística me refleja. Eso no es algo únicamente en Estados Unidos. Si sumamos 13 horas y descontamos las 8 horas de sueño que deberíamos tener, pasamos el 84% del tiempo, de alguna manera u otra, recibiendo información o conectado a medios digitales. Por eso Netflix dice que su competencia es el sueño. Si no, y eso es la teología del sueño, si no tuviéramos que dormir, posiblemente esas horas no las dedicaríamos a adorar a Dios. Ok, consecuencias de esto. Les voy a poner el statement, el titular, que uno de los medios más importantes del mundo publicó acerca de esta situación, específicamente acerca de los padres. Miren lo que piensa y lo que dice The New York Times. Primera generación de la historia de la humanidad que ve a sus padres vivir detrás de una pantalla. Eso es personal. A mí eso me da en el corazón. Y me da más fuerte cuando yo sé que la generación Z es la generación que tiene el porcentaje de cosmovisión más bajo de la historia de la humanidad. Los niveles de deserción de jóvenes en la iglesia están en condiciones nunca antes vistas. Y mientras eso ocurre, ¿qué hacen los padres? Y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque el mayor elemento predictivo del comportamiento o del patrón de consumo de medios digitales de sus hijos son ustedes. El mayor elemento predictivo. Si alguien preguntara cuál es el driver, cuál es el vector para que un joven tenga comportamientos en línea desproporcionados, el comportamiento de sus padres. Y si alguien pudiera entender que eso refleja hogares no cristianos, de que en los hogares cristianos pasa algo completamente diferente. Nosotros utilizamos aplicaciones, pero para leer la Biblia y devocional, hermano. Para reforzar esto desde el punto de vista cristiano, pero avalado por data, vamos a ver cuál es el comportamiento del consumo en hogares cristianos. Voy a utilizar uno de los estudios más importantes que se han hecho acerca del comportamiento en línea de los jóvenes, realizado por la organización Barna, donde ellos reflejan este resultado. Miren, lo verde es el tiempo que un joven de trasfondo cristiano pasa en pantallas, en consumo digital. Y la línea amarilla, el cuadrito amarillo, es el tiempo que esos jóvenes dedican a formación espiritual. La brecha es abismal. Hay un desbalance de ingesta espiritual versus el consumo de pantallas en nuestros hogares cristianos. Esa es la realidad. Vale señalar, en ese cuadro amarillo, pequeño, que ustedes ven, están incluidas las horas de iglesia, domingo y miércoles. Cualquier actividad o disciplina espiritual está incluido ahí. Y en el rojo es el comportamiento de alguien que no asiste a la iglesia. No hay muchas diferencias. Nuestro comportamiento es muy secularizado cuando hablamos de patrones de consumo digitales. ¿Dónde pasan ese tiempo? Es la próxima pregunta. Si están en pantallas, si están en líneas, ¿dónde lo pasan? Vamos a ver. Miren,
estas son las dos plataformas, las dos aplicaciones de mayor uso en adolescentes en los Estados Unidos en edades comprendidas de 13 a 17 años, de acuerdo al Pew Research Center. Miren, hay tres plataformas que son las principales: YouTube, TikTok, Instagram, luego sigue Snapchat y Facebook. Si usted no sabe lo que es eso, en el taller nos juntamos y hablamos de manera separada. Yo voy a hacer un foco, un abordaje más directo a dos de ellas. A la primera de ellas es TikTok. Esta generación ha sido llamada la generación TikTok. Ustedes quizás han escuchado cómo diferentes gobiernos alrededor del mundo están decidiendo prohibir que esté instalada en los teléfonos de gobierno por las brechas de seguridad. Recientemente ellos anunciaron de que iban a limitar el uso por los efectos que está teniendo a solo 60 minutos al día, casi nada. Y con la posibilidad de cambiar en configuraciones. TikTok es la plataforma de mayor crecimiento, es la red de mayor crecimiento hoy en día. Y hay datos importantes. ¿Por qué gobiernos están haciendo esto? Primero es que hay muchas dudas de si realmente quien está financiando esta plataforma que opera bajo la empresa ByteDance es el Partido Comunista Chino. Y que todo lo que vemos con brechas de seguridad proviene de ahí. ¿Qué yo debería saber como padre? Primero, que el setting, la configuración de TikTok es público por defecto. Está diseñada por ley para no ser descargada o usada por menores de 18 años, pero ustedes saben que se está utilizando con menores de 18 años. Extraños pueden enviar mensajes privados. De hecho, es catalogada la red preferida de los depravadores sexuales. Utiliza música para atraer la atención, generar diversión y por ende puede utilizar lenguaje no apropiado. El material sensual es provocador y o explícito. Si tiene dudas, vaya a los TikToks más populares en el mes de febrero. Otra de las redes más populares entre adolescentes es Instagram. Y para hablar de ella solamente voy a citar lo que una de las personas directivas, una de las ejecutivas que trabajaba en Meta, Facebook, dijo ante el Congreso de los Estados Unidos. Miren lo que dijo. Instagram agrava los problemas que 1 de cada 3 menores tiene sobre su imagen corporal. Afecta gravemente a los adolescentes y Facebook lo sabe. Aún conociendo esto, Facebook elige crecer financieramente a cualquier costo. No pierdan de vista de que detrás de estas redes sociales, que no le cuestan a ustedes $1, $1, el producto que se intercambia es la atención, es el tiempo dedicado. Y para crecer ingresos a través de la atención, a través de las impresiones, clics, tiempo en línea, las empresas están dispuestas a hacer lo que sea. Y cada vez para ampliar su base de clientes, su base de usuarios, vamos a estar mirando cómo ellos van a intentar de bajar a menores niveles de edad. Las consecuencias de este uso son tan altas que en el The Boston Children's Hospital, el hospital número 1 pediátrico en los Estados Unidos, ya hay una división para desórdenes creados por el consumo de medios e internet. Se tratan los daños físicos, mentales y sociales que provoca el uso y el consumo de redes sociales. Pero hay otra consecuencia. Quiero compartir con ustedes el último estudio de una plataforma que se dedica a medir, explorar los comportamientos de los jóvenes en diferentes áreas de la vida.
Se llama Common Sense. Y Common Sense publica los resultados de la última medición de la evolución del consumo de pornografía en los niños desde el 19 al 21, pre y post pandemia. Y Common Sense lo que publica es que tenemos otra pandemia. Hay una que es una pandemia silenciosa. Hay un 17% más de consumo de pornografía en los jóvenes en apenas 2 años. El porcentaje de adolescentes que han visto pornografía en línea por edad, 15% de 10 años o menos, 54% de 13 años o menos, 73% de 17 años o menos. La edad promedio para que alguien alcance a ver pornografía es de 12 años. Casi 3 de 4 adolescentes en los Estados Unidos han sido expuestos a pornografía, ya sea de manera accidental o a propósito. Este incremento se debe a que posiblemente, como muchos de ustedes saben, hace años para acceder a la pornografía había todo un viaje de dificultades y de modos análogos para eso. Nuestra realidad hoy es que la pornografía persigue, sigue. Y muchas veces el consumo de pornografía en dispositivos de los padres por el algoritmo, por el tracking de los algoritmos, que no distingue quién usa el móvil o la computadora, sino que identifica a un usuario con una huella digital, le presenta pornografía a sus hijos. Ya para finalizar, ¿qué se requiere de nosotros? ¿Qué se requiere de manera práctica? ¿Qué se requiere de cada uno de los padres? Para eso yo quiero citar Proverbios 25-28, donde nos dice, Proverbios 25, que como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Yo puedo hacer una comparación y decir, como ciudad invadida y sin murallas es el hogar que no domina su espíritu, que no tiene dominio propio cuando se trata de acceso y consumo de tecnología. Quizás esa casa, esas ruinas, no reflejan lo que pasa en sus hogares, pero posiblemente la fotografía es espacios vacíos donde hay un niño con una tablet, con un teléfono, o hay un padre en una habitación, otro padre consumiendo otra cosa, y no hay interacción. Y todo lo que trata de llegar a ese hogar va a llegar. Entonces, en resumen, ¿qué se requiere? Primero, una mente renovada. Romanos 12, versículo 2 nos dice que nuestra mente tiene 2 condiciones, 2 estados. O están siendo formadas, adaptadas, o están en renovación, transformación. Yo necesito preguntarme cuál es el estado de mi mente como padre en esos momentos. ¿Está siendo transformada por la palabra de Dios? ¿O está siendo adaptada a la cultura actual? ¿Está siendo adaptada a lo que un algoritmo, una plataforma quiere que yo haga? Esa es una pregunta interesante. Lo segundo es que para esto se requiere, para lo que estamos diciendo, en una cosmovisión bíblica, se requiere discernimiento espiritual. Aquí, quizás en esta audiencia bastante grande, puede haber alguien que haya venido por el contenido interesante de las charlas y que posiblemente no conoce a Dios, no tiene una relación con Dios. Y yo les quiero decir que tu problema es más allá. Tu problema no tiene que ver tanto con las horas de internet que pasas o pasa tu familia, con los peligros en red. Tu problema tiene que ver que de acuerdo a la palabra en 1 de Corintios, dice que para el discernimiento espiritual hay un requerimiento. Solo aquellos donde mora el Espíritu Santo pueden tener discernimiento espiritual. Pueden discernir espiritualmente lo que estamos hablando. Y yo te invito que si ese es tu caso, que tú puedas poner eso como prioridad. Y que lo demás sea un byproduct, un resultado, un efecto colateral de tu relación con Dios.
Tercero, debe ser un ejemplo para otros en el uso de dispositivos y medios digitales. El dominio propio, el uso adecuado de dispositivos y plataformas, de contenido, es un reflejo de madurez espiritual y correcta mayordomía. Cuando pasas muchas horas en el internet con despropósito, es un reflejo de inmadurez espiritual. Y por último, necesitamos orar y necesitamos confiar en Dios. Nada de lo que yo les pueda decir a ustedes va a hacer un cambio en sus vidas o la de sus familias. Solamente Dios a través de su Espíritu Santo podrá hacerlo. Y ustedes deberían esperar y confiar en Dios, descansar en Él, de que Él está preocupado trabajando en la vida de sus hijos, sabiendo, y esta es la confianza que debemos tener, que Él es fiel para ayudarnos a navegar en el mundo digital y que nosotros podemos confiar en que Él quiere que ellos sean encontrados fieles. Ese es el propósito. Y por último, quiero dejarles a ustedes con una reflexión final. A veces cuando vengo a este tipo de evento puedo ser confrontado. Quizás algunos de nosotros tenemos que salir de aquí y arrepentirnos y pedir perdón por no haber sido un ejemplo. Pero también yo quiero dejarlos a ustedes con esperanza. Yo quiero que ustedes salgan aquí llenos de esperanza, llenos de confianza. ¿Pero por qué? Porque de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros hemos recibido todo lo que necesitamos para una vida de rectitud. Y eso, como decía la panelista, eso es una verdad absoluta. Segunda de Pedro dice, capítulo 1, versículo 3. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, es decir, como consecuencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes, nosotros, podamos participar de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Mis hermanos, todos, es mi deseo que ustedes salgan de aquí esperanzados, confiados en Dios, siendo intencionales, iniciando por ustedes y siguiendo con sus hogares, y que Dios sea con nosotros. Muchísimas gracias.